la Academia de Humanismo Cristiano y por supuesto en la actualidad desempeña labores de bienestar estudiantil en nuestra casa de estudio en la UTM. Así que dicho esto, dejaré de compartir pantalla para que Astrid nos pueda nutrir con sus conocimientos. Así que Astrid. Muchas gracias, Joaquín, por la presentación. Hola a todos y todas los presentes. Como decía Joaquín, bueno, mi nombre es Astrid Pillington, soy trabajadora social de bienestar estudiantil del UTEM, particularmente de la Casa Central de esa sede. Bueno, como también comentaba Joaquín, he desempeñado labores en otros ministerios estudiantiles, en otras casas de estudio, y también trabajé en el Ministerio de Educación en el área de apelaciones. Bueno, siempre generalmente parto con una consulta, pero en realidad vamos a dejar las consultas al final. Pero siempre me gusta saber qué conocimientos tienen o qué acercamiento tienen de beneficio estudiantil, ¿ya? Por lo general, en realidad, algunas cosas saben, siempre quieren tener más información sobre la gratuidad. Voy a también tocar ese tema, pero vamos a empezar por lo más básico, ¿ya? Es hablar sobre el FUAS, o el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica, que es la puerta de entrada para la obtención de beneficios estudiantiles, ¿ya? Gracias a este formulario, los estudiantes entre octubre y noviembre de todos los años pueden postular a todos los beneficios estudiantiles, ¿ya? Este formulario les permite acceder a estos beneficios, no quiere decir que de un comienzo ya accedan a estos beneficios, pero es la primera entrada para que ustedes puedan acceder, ya que después el Ministerio de Educación realiza otros procesos para poder calificar en qué condición socioeconómica se encuentra y ver otros requisitos más académicos que solicitan para la obtención de alguno u otro beneficio, ¿ya? Pero lo fundamental es que sepan de que este formulario existe, que generalmente se completa entre octubre y noviembre de todos los años. Siempre hay un periodo de rezagados que es en febrero, de febrero a marzo aproximadamente, porque siempre hay casos de estudiantes que no lo hicieron en el primer proceso. Pero este el primer paso que tienen que hacer para poder acceder a beneficios estudiantiles, ¿ya? Como dice el mismo título de la charla, estudiar siempre es posible, basta con luchar por el sueño. Una de las tantas áreas que tienen que ver, aparte de escoger qué carrera quieren estudiar, es cómo financiar su carrera universitaria. En muchos de los casos, los estudiantes no cuentan con recursos económicos como para costear una carrera completa. Compréndase de que muchas veces las carreras cuestan 3 millones de pesos, o en algunos casos mucho más. Entonces, se hace necesario de que el estudiante también se preocupe y busque formas de financiamiento. Una de las formas de financiamiento que, como les decía, es postular por el FUDAS del Mineduc, este formulario, porque les va a poder brindar algún apoyo económico respecto al arancel que tengan que solventar conforme a la carrera que quieren estudiar. Este es el primer paso, ¿ya? Siempre estén atentos a las páginas del Ministerio de Educación. Tienen un fanpage que antes se llamaba Estudiar es mi derecho, pero creo que ahora se llama Superintendencia de Educación, que está en Facebook, y también tienen otras redes sociales. Siempre es bueno que revisen, que vean las fechas, porque ahí se va anunciando cuáles son las fechas para postular, qué beneficio uno puede acceder, y también el mismo Ministerio de Educación dicta charlas, ¿ya? Entonces también es súper importante que puedan acceder a esta información que está, y que revisen y que estén en constante actualización de aquello, ¿ya? Otro punto muy importante, y que vamos a saltar al punto número 2, es el registro social de hogares y cómo esto se enlaza eh, con el FUAS Minedu. Bueno, el registro social de hogares es un instrumento que ocupa el Ministerio de Desarrollo Social para calificar en qué condición de vulnerabilidad se encuentran las familias en Chile, ¿ya? Esta herramienta permite estratificar
socioeconómicamente y en realidad en varios aspectos más, en qué porcentaje se encuentra esta familia. Y esto les permite acceder a diversos beneficios, no solamente beneficios del Ministerio de Educación, sino que beneficios del MIMBU, etc. Ya los mismos IFE. Los mismos IFE se rigen por el Registro Social de Hogares. ¿Ya? El Ministerio de Educación hace lo mismo por medio del FUAS. ¿Cómo lo hace? Cuando un estudiante completa el formulario único de acreditación, le solicita completar ciertos parámetros de su grupo familiar, ¿ya? Cosas muy básicas, desde nombre, root, escolaridad, nivel de ingreso, etcétera, o situación también, o actividad económica, por dar por dar un ejemplo, ¿ya? Y toda esa información que el estudiante coloca en ese formulario único es después cruzada con la información del Registro Social de Hogares. Entonces, súper importante que, que a la hora de completar el FUGAS Mineduc, uno, estén súper conscientes si tienen o no Registro Social de Hogares. Dos, completar la información del FUGAS Mineduc en relación al Registro Social de Hogares, ¿ya? Hola, Por Astrid, ejemplo, disculpa que te interrumpa, pero es que lo que pasa es que no veo la pantalla, está en negro. Parece que no estás proyectando nada. Sí, está proyectando. Yo no veo nada. ¡Ay, sí! ¿ahí se arregló? ¿Se ve? Lo que pasa es que, claro, Astrid, más que presentación, está como entregando los conocimientos así como de charla. Sí. ¿Sí? No es como una presentación así como... Claro, claro, no es como una presentación así ya Que se preestablecida. veía negro. Gracias. Bueno, respecto a eso, ya seguimos con el tema del Registro Social de Hogares. Es súper importante que tengan en conciencia si tienen o no, si está actualizado y qué datos tiene ese Registro Social de Hogares respecto a la información que ustedes van a colocar en el FUGAS Mineduc, ¿ya? En ese aspecto, revisen, siempre estén como conscientes de lo que aparece ahí, porque es muy habitual de que el mismo estudiante ingrese datos en el FUGAS del Mineduc que no son consistentes con el Registro Social de Hogares. Por ejemplo, que omitan a una persona que existe en el registro o que agreguen personas que no están en el registro social. Y esa es una situación que tienen que cuidar, porque a la hora de realizar el cruce entre el Ministerio de Educación y la información que ustedes colocan en el FUGAS del Mineduc, puede arrojar inconsistencias y eso puede retrasar su proceso de asignación de beneficios, ¿ya? Y la recomendación general que siempre se les da a los estudiantes es, insisto, revisar su registro social de hogares, ver si está actualizado o no. Una recomendación personal que generalmente entrego es que, como el registro social de hogares tiene un periodo de actualización en el caso de que el jefe de hogar o algún integrante esté solicitando alguna modificación en el registro, ese tiempo puede ser de 1 a 3 meses, ¿ya? Generalmente, si es por una modificación pequeña sobre número de integrantes o ingresos, se demora 1 mes. Pero si, por ejemplo, una persona tiene que hacerse un registro social de hogares nuevo o nunca lo ha hecho, esta ficha o este registro va a demorar de 1 a 3 meses, porque por lo general, en un tiempo normal, por ejemplo, sin pandemia, iba un funcionario de la municipalidad a realizar este registro social de hogares al domicilio, ¿ya? Entonces, el periodo siempre es como de un registro social nuevo de 1 a 3 meses, en una actualización de algún dato que ya esté ya el registro social, es un mes aproximadamente, si es que no es rechazada la solicitud, porque también eso es lo otro, pueden que las solicitudes se rechacen y tengas que volver a hacer la solicitud en la misma página del registro social de hogares. Ahora, con todo lo sucedido desde el año pasado a este año, uno puede solicitar modificaciones del registro social de hogares en la misma página del registro social de hogares, subiendo alguna documentación de respaldo, dependiendo de qué causa uno está solicitando que haga alguna modificación. En tiempos normales, sin pandemia, yo realmente recomendaba que es mejor ir a la misma municipalidad y llevar los documentos, porque te cercioras de que sea aceptado en el momento la solicitud. Ahora,
como no es posible en algunos municipios, y en todo caso ya estamos casi todos en fase 3, pueden ocupar cualquiera de las dos modalidades, ¿ya? Pero la recomendación siempre es hacer estas modificaciones antes de que comience el periodo de completar el FUGAS del Mineduc, porque la idea es que cuando el ministerio haga el cruce, ya esté ese registro social de hogares actualizado o modificado respecto a la situación actual y que sea consistente con el FUGAS del Mineduc, ¿ya? Yo esto lo explico básicamente porque sí, insisto, siempre hay situaciones donde el alumno o el estudiante coloca, no sé, a 3 personas y en el registro son 4, ¿ya? Y esto siempre pasa porque no revisan o no actualizan el registro. O vienen a actualizar el registro ya en diciembre y ya en esa fecha ya el ministerio ya hizo el cruce. Consideran de que la primera fecha para poder completar FUGAS es entre octubre y noviembre, por lo tanto el cruce lo hacen finalizando noviembre, principios de diciembre, porque el proceso ya de nivel socioeconómico, que es el proceso que sigue, lo entregan a finales de diciembre. Entonces, en realidad, si un estudiante quiere actualizar después el registro, lo puede hacer, no hay problema, pero lo más probable es que sea inconsistente después su información. Eso también se puede arreglar, pero les voy a comentar en los pasos siguientes qué es lo que sucede. Y, insisto, siempre mantengan su registro social de hogares actualizado, revisen bien la información que presentan y completen el formulario de acreditación socioeconómica, el FUAS, a conciencia con este registro social. Ahora, una pregunta que generalmente es muy común, que realizan los estudiantes, ¿es obligatorio no tener registro social de hogares para completar el FUAS? No es obligatorio, ¿ya? Te simplifica un poco más el proceso, ¿ya? Porque el ministerio, como les decía, hace este cruce de información con el registro social de hogares. Entonces es más difícil, por ejemplo, que un estudiante coloque su situación, pero no tenga registro porque el ministerio no tiene cómo comparar cuál es su nivel socioeconómico. Entonces lo más probable es que quede calificado con un nivel mucho más alto de lo que a lo mejor sí tiene de verdad, lo cual también se puede corregir más adelante. Pero simplifica bastante el proceso tener un registro social de hogares actualizado o hacerse un registro social de hogares con anticipación para que el ministerio tenga los datos para poder evaluar la condición socioeconómica del caso, ¿ya? Pero no es obligación tenerlo, ¿ya? Solamente es un paso mucho, insisto, simplifica tu proceso, ¿ya? Siguiendo al segundo punto, al tercer punto, perdón, que tenía, era cuáles son los procesos o los pasos de asignación de beneficios, si no me equivoco. Bueno, nosotros comenzamos, la puerta de entrada, como le decía, era el completar el FUAS del Mineduc, ¿ya? En las fechas correspondientes. Y generalmente en diciembre es el segundo paso, que es la publicación del nivel socioeconómico, ¿ya? Es cuando el Ministerio de Educación indica que según la corroboración de datos que ellos hicieron por medio del registro social de hogares, te entregan en la página de resultados.beneficiosestudiantiles.cl un dibujo de una pila donde te indica qué nivel económico el alumno se encuentra, ¿ya? En este caso, insisto, es el dibujo de una pila que si está completa verde y te dice arriba gratuidad es porque estás calificado en el nivel más alto de vulnerabilidad, ¿ya? O sea, eres una persona, un estudiante que está bajo el 60% de vulnerabilidad, ¿ya? Y eres susceptible socioeconómicamente hablando a optar al beneficio de gratuidad. Después la pila se va degradando en el sentido de que si está la pila a 3/4, puedes acceder a becas, ¿ya? Que ahí el requisito es del 60 al 70% de vulnerabilidad. Si está la pila media, algunas becas y crédito, que en este caso sería Fondo Solidario, y eso cabería entre el 70 hasta el 80% de vulnerabilidad.
Y la pila que está más bajita es la pila que te indica que tu nivel socioeconómico es muy alto, por lo tanto no eres tan vulnerable, y te califican como nivel socioeconómico de CAE, ¿ya? Ahora, siempre una situación que sucede es que, claro, como te dice, tu nivel socioeconómico es para CAE, no quiere decir que el alumno tenga CAE, ¿ya? El CAE se rige dependiendo de cada institución, y cada institución coloca algunos requisitos para hacer la postulación a CAE. Por lo tanto, no es que el estudiante ya obtenga CAE, sino que su nivel económico califica para ese beneficio, ¿ya? Y esta etapa al estudiante ya le entrega una visión de qué beneficio pudiese o no optar, ¿ya? Y también está la siguiente opción, que es lo que yo les he estado comentando sobre las inconsistencias o incongruencias que pueden existir si un estudiante coloca X situación en su FUAS Mineduc, pero respecto al registro social de hogares a lo mejor es distinta, ¿ya? Y esta situación es cuando no te aparece la pila directamente y te dice lo siguiente, te aparece un diálogo que es, según hemos detectado incongruencias, según las bases del Ministerio de Educación respecto a los datos que ingresaste en el FUAS Mineduc, por lo tanto se necesita que se realice un proceso de acreditación socioeconómica con tu casa de estudios, ¿ya? Esto generalmente sucede, como les comentaba de nuevo, cuando hay situaciones donde el estudiante no es consistente con a lo mejor los registros que tiene el Ministerio de Educación, ¿ya? Como les decía, cuando agregan personas que no necesariamente están en el registro, o viceversa, o colocan a lo mejor ingresos por error que no corresponden a la realidad, ¿ya? En la práctica me ha tocado ver muchos casos que han sucedido así, que efectivamente a veces el estudiante se equivoca en digitar y puede colocar fácil 10 millones de pesos como ingreso. Y esto puede generar esta inconsistencia. Ahora, en algunos casos, cuando hay error de digitación y colocan ingresos que están muy inflados, que realmente no es el ingreso que perciben, a veces el ministerio no hace periodo de acreditación, sino que los envía directamente a apelación, ¿ya? Pero ahora también les voy a comentar aquel proceso, ¿ya? Después en diciembre, que es este nivel socioeconómico, y cuando ya el estudiante más o menos sabe en qué situación se encuentra, en febrero, generalmente a finales o mediados de febrero, el Ministerio de Educación entrega lo que es la preselección, ¿ya? Esta es como una primera aproximación real de qué beneficio pudieses optar contemplando que eres alumno nuevo, que tu nivel socioeconómico es tal, que ya te lo habían asignado, y según más o menos cuál fue tu puntaje en la PSEO, ¿ya? Porque hay que recordar que los beneficios estudiantiles tienen ciertos requisitos, ¿ya? La gratuidad tiene un ciertos requisitos, las becas tienen otro, los créditos tienen otro. Por lo tanto, tanto becas y créditos exigen puntajes PSU promedio para ser asignados. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el periodo de preselección? El estudiante puede ver y te indica directamente en la página de resultados de beneficios estudiantiles qué beneficio pudieses optar teniendo el puntaje que tienes en alguna institución que tenga el beneficio que te están señalando, ¿ya? La preselección también es súper es súper indicativa y te indica, o sea, te presenta cuáles son los beneficios propiamente tal y los que tú pudieses optar, siempre y cuando te matricules en la institución. Y el tercer proceso de esta asignación es el proceso propiamente tal llamado asignación de beneficios, y este proceso generalmente se entrega, el primer proceso de asignación es en febrero, ¿ya? Que coincide más o menos con el segundo periodo de completar FUAS, ¿ya? Generalmente es a mediados de febrero cuando entregan la asignación de beneficios, dependiendo de si están o no matriculados en la institución que ustedes hayan escogido, ¿ya? Entre tanto estos procesos, volviendo un poquito atrás, cuando les comenté sobre los casos que no tenían la pila y que les aparecía este diálogo de que tu situación es incongruente o inconsistente, desde ese minuto empieza el periodo de acreditación. De hecho, les puedo comentar que este año el periodo de acreditación socioeconómica
comenzó en diciembre hasta julio de este año. Tienen bastantes meses para que el estudiante pueda acreditar su condición socioeconómica en la casa de estudio. Esto solamente se lleva a cabo cuando, insisto, cuando el estudiante presenta inconsistencias en sus datos, ¿ya? Y tiene que presentar documentos en la misma casa de estudio con su asistente social correspondiente y bajo las modalidades que la misma casa de estudio presente, ¿ya? En esta situación de no ser presencial, nosotros estuvimos recibiendo documentos por correo electrónico, pero generalmente este proceso con presencialidad se hace en la misma casa de estudio, el estudiante llega con sus consultas, nosotros lo guiamos y le indicamos qué documentos tiene que presentar, cuáles son las fechas, y para la entrega de estos documentos, porque el Ministerio también va entregando como fechas de corte, etcétera. Entre más tarde entregue los documentos, más tarde va a tener los resultados. Por ejemplo, las personas que acreditaron en julio van a tener resultados el 27 de agosto, recién. ¿Ya? El Ministerio de Educación, por lo menos este año y años anteriores, ha dado por lo menos 5 fechas de asignaciones o fechas de resultados. Como les decía, la primera fecha de resultados es en febrero, después viene otra en abril, después viene la tercera en junio, la cuarta viene en agosto y viene una quinta que debería ser entre septiembre y octubre, ¿ya? Esto en base a que hay otros procesos también de por medio fuera de la acreditación. Existe otro proceso más que se llama apelación de beneficios estudiantiles, y es cuando el estudiante fue asignado a lo mejor con un nivel socioeconómico, supongamos del 70%, y esta asignación, según el estudiante y según sus antecedentes, a lo mejor no corresponde, él está a lo mejor calificado con un 60 o un 50%, pero el Ministerio le otorgó un nivel de 70%. En esas situaciones, el estudiante puede apelar en las fechas que el mismo Ministerio de Educación indica. De este proceso de apelación a beneficios estudiantiles es un proceso que se hace directamente con el Ministerio de Educación por medio de la página de resultados.beneficiosestudiantiles.cl según las fechas que indica el Ministerio de Educación. La primera fecha de apelación fue en abril, la segunda fue en junio, el 24 de junio, y había una tercera apelación que en este minuto va a ser el 27 de agosto. Generalmente esto ya lleva años que se repiten 3 apelaciones por año, y el estudiante puede revertir el resultado que inicialmente le entregó el Ministerio de Educación. En este caso, insisto, si el alumno no está conforme con su resultado y él considera de que en realidad su situación es mucho más precaria de la que el Ministerio le indicó, puede apelar. Para eso existe este proceso, y generalmente es un proceso que tiene muy buenos resultados siempre y cuando el estudiante cumpla con las condiciones que indica el Ministerio. Este es un proceso súper normado, bien estipulado, con ciertas causales por las cuales el alumno puede apelar, y esas causales tienen documentos que adjuntar que son obligatorios. Por lo tanto, si el alumno cumple con todos los pasos, lo más probable es que pueda obtener un resultado favorable. ¿Ya? Esta información también está en la página del Ministerio de Educación y está en la lista de causales de apelación, para no poder alargarnos más con ese tema, porque es un tema bastante largo igual. Siguiendo a lo mejor al otro punto, que a lo mejor lo que les interesa básicamente son respecto a los beneficios estudiantiles, ¿ya? ¿Cuáles son? ¿Qué cubren? Ya. Generalmente, y el beneficio más cotizado que quizás pueda suceder, estar en este momento, es la gratuidad, ¿ya? Todos los estudiantes quieren acceder a la gratuidad porque es un beneficio muy bueno, cubre el arancel y la matrícula, y este beneficio está destinado para estudiantes que estén calificados hasta el 60% de vulnerabilidad. Los 2 primeros años de vigencia de la gratuidad, que fue el 2016-2017, este beneficio solo se asignaba hasta el 40% de vulnerabilidad, después se aumentó al 60%. La gratuidad solo se encuentra en instituciones adscritas a gratuidad, no todas las instituciones lo tienen. Por eso es súper importante que verifiquen dónde quieren estudiar, o por ejemplo si quieren estudiar con nosotros sí estamos adscritos a la gratuidad, y este beneficio cubre lo que es duración formal de la carrera, ¿ya? Por ejemplo, si una carrera dura 5 años, va a cubrir solo los 5 años formales que corresponde a esa carrera, y cubre matrícula dentro del
de lo que es el pacto de gratuidad. Fuera de eso, al estar, la gratuidad viene con la beca de alimentos UNAEP, ¿ya? Que también es un beneficio súper esperado por los estudiantes. Eso sería, básicamente, tienen que revisar dónde o dónde quieren estudiar y qué institución está escrita la gratuidad. Los otros beneficios que existen en realidad son las becas, ¿ya? Las becas y créditos. En general, becas y créditos tienen un requisito, aparte de cumplir con un nivel de vulnerabilidad, que en realidad esté un poco más alto. Por ejemplo, está la beca Bicentenario, la beca Juan Gómez Milla, que exigen un requisito de vulnerabilidad del 60 al 70%, es un poquito más alto, o del 61 al 70%. En su tiempo fueron beneficios muy buenos antes de la llegada de la gratuidad, pero las becas en general exigen de que haya, para poder ser entregadas, tienen que tener un puntaje promedio de PSU o prueba de transición de 500 puntos entre lenguaje y matemática. ¿Ya? Entonces hay que tener ojo con eso, porque las becas, si, por ejemplo, si yo como estudiante veo que mi registro a lo mejor no está en el 60, está un poco más alto, puedo optar a alguna beca, pero tengo que presentar este promedio de puntaje de la prueba de 500 puntos para que se me sea entregada la beca. Ahora, las becas generalmente no cubren todo lo que es el arancel, solamente cubren un porcentaje, o en el caso de la beca Bicentenario, que es la que cubre más, cubre solamente el arancel de referencia de una carrera. En el caso de la Juan Gómez Milla, solo cubre 1.150.000, y ahí van como disminuyendo los valores. También está, por ejemplo, la beca Hijos Profesionales de la Educación, que también cumple con el mismo requisito del puntaje, de haber ingreso por vía prueba, y es una beca que cubre 500.000 pesos. Tampoco cubre mucho, pero también ayuda. Están las otras becas, por ejemplo, la beca Nuevo Milenio, que es aplicable a instituciones, a institutos, ¿ya? Porque son para carreras técnicas, que tampoco cubre todo, ¿ya? Cubre de 600 a 900.000 pesos, dependiendo de cuál beca Nuevo Milenio es, porque tiene unos tramos también. Las otras becas, por ejemplo, la beca de excelencia académica, también tengo entendido que es 1.150.000, etcétera. Las becas, insisto, no cubren todo el arancel, y como les decía, la que cubre un poco más es la beca Bicentenario. Ahora, estos beneficios, estas becas puntualmente, como son becas para que el estudiante pueda mantenerlas durante el tiempo, tiene que cumplir con un requisito académico, que el primer año para mantener, por ejemplo, la beca Bicentenario, se exige un 60% de avance académico anual. Eso quiere decir que más o menos el 60% de los ramos que el alumno inscribió tienen que ser aprobados, ¿ya? Y el segundo año, para poder seguir manteniendo la beca, exige un 70% de avance académico anual, ¿ya? Entonces hay que tener ojo con las becas, porque las becas siempre tienes que cumplir un requisito para poder mantener ese beneficio. En cambio, la gratuidad no. La gratuidad se entrega porque el estudiante se encuentra en una situación socioeconómica dificultosa, de vulnerabilidad, y no tiene un requisito académico para poder mantenerse, ¿ya? Por lo tanto, la gratuidad en sí no es una beca, es un beneficio, ¿ya? Las otras, como le decía, la beca Bicentenario, Juan Gómez Milla, que sé yo, como son becas, hay un componente académico que hace que se llame beca, ¿ya? Pero la gratuidad en general es un beneficio, porque no hay ese requisito académico, y tampoco hay un requisito de puntaje para la gratuidad, ¿ya? Solamente es un tema de que cumplas hasta el 60% de vulnerabilidad. Los créditos también tienen un componente académico, pero es un poco más bajo. Ya, en este sentido, por ejemplo, tanto Fondo Solidario como CAE exigen también un puntaje promedio en PSU de 475 puntos para poder ser entregados. Y en el caso del Fondo Solidario, hay otras exigencias como ser chileno,
presentar después una condición académica de avance del 50%, mucho más bajo. En el caso del CAE, pueden postular extranjeros, ¿ya? Con residencia, pero ahí la exigencia es más alta, tengo entendido que es como de un 60 al 70% el avance académico que se va solicitando anualmente, ¿ya? Para poder ser renovada. Los créditos en general, como son créditos que en realidad el estudiante va a tener que pagar después de haber egresado de la carrera, después de 2 años de haber egresado de la carrera o de haber desertado de la carrera. Creo que en el CAE son 18 meses lo que esperan. Ahí tendría que corroborar esa cifra, pero más o menos el lapso de 2 años es lo que esperan estos créditos para poder cobrar dicho dinero que prestaron para que el estudiante pudiese estudiar. Básicamente esa es la información de beneficios, y insisto, o sea, siempre es mucho más solicitada la información respecto a gratuidad, y la gratuidad está muy ligada al registro social de hogares, porque tiene que estar calificado el alumno hasta un 60% de vulnerabilidad para poder acceder, ¿ya? Ahora, por ejemplo, en el periodo de, volviendo un poco atrás con las acreditaciones, cuando un estudiante presenta esta inconsistencia y tiene que presentar documentos con su institución, el asistente social le va a pedir estos documentos, se puede validar, incluso puede quedar con una situación bastante favorable para la obtención de beneficios. Generalmente el proceso de acreditación es bastante positivo para los alumnos porque se pueden corregir muchas situaciones, se pueden eliminar o agregar a integrantes al grupo familiar, se pueden modificar los ingresos, siempre y cuando existan los respaldos pertinentes para realizar estos cambios, ¿ya? No tengan miedo cuando, si es que les llegase a aparecer, no aparecer la pila, porque en realidad el proceso de acreditación es bastante, yo siempre considero que es bastante amigable, más amigable que la apelación, porque en la acreditación tú puedes tener contacto directo con el asistente social, aunque en este minuto es por correo, pero puedes tener una retroalimentación de lo que a lo mejor te esté faltando para poder acreditar. En el cambio, con el periodo de apelaciones, como se hace todo en línea, tú no tienes contacto, o sea, si bien tú envías los documentos, pero no conversas directamente con la persona que va a revisar tu caso, ¿ya? Porque esto se hace de forma masiva, entonces al final los estudiantes envían sus casos, el ministerio después los revisa, pero no hay como una retroalimentación de que efectivamente te faltaron tales o no documentos. El ministerio en realidad te indica: tus datos fueron a lo mejor, los datos que enviaste fueron inconsistentes y aún así no te podemos, no se valía la nueva situación. Entonces a veces el estudiante queda igual con dudas de qué es lo que hizo mal, ¿ya? Pero, insisto, el periodo de apelaciones, por ejemplo, es bastante, se puede solucionar en muchos casos siempre y cuando el estudiante siga los pasos correspondientes, y en el periodo de acreditación pasa una situación similar, porque el tiempo es bastante largo para poder acreditar y el estudiante puede ir consultando constantemente en el caso de que qué documento le falta o recibir esa retroalimentación para que pueda obtener beneficio estudiantil. Ahora, pasando al otro tema que son los beneficios internos, nosotros contamos con beneficios internos, tanto entregados por Bienestar Estudiantil, que son ayudas económicas, pero no quizás para cubrir arancel. Son ayudas económicas puntuales, que en este caso tenemos nosotros la ayuda eventual, que es una ayuda que se presta al estudiante en dinero por el monto de 45.000 pesos, por alguna situación de emergencia que a lo mejor el estudiante presente, ¿ya? Y eso se conversa directamente con el asistente social. También tenemos una beca en dinero que está destinada para estudiantes de segundo año en adelante, que tiene un componente académico, porque nosotros para otorgar esta beca pedimos las notas del año anterior, y es una beca para comprar materiales básicamente, es una beca muy pequeña, que son 10.000 pesos mensuales, pero que en realidad les pueden servir también para el paso por la universidad. Antes de la pandemia nosotros contábamos con una beca de alimentos, y esto consistía en un almuerzo en el casino de la universidad, que también se hace una postulación por medio del asistente social de cada sede, ¿ya? Cada asistente le solicitaba algún documento, completar algún formulario y podían postular esta beca, ¿ya?
casi todos los estudiantes actualmente tienen el JUNEV, entonces en realidad esta beca se ocupaba en situaciones también de a lo mejor de emergencia que tuviera el estudiante, qué sé yo. Ahora con esta situación de pandemia, estos 2 años, tanto 2020 y 2021, esta beca de alimentos se reformó y utilizamos la reinventamos y se empezó a llamar ayuda COVID. ¿Ya? Nosotros estuvimos entregando esta ayuda también por medio de postulaciones masivas y fueron beneficiados a estudiantes que estaban en una situación igual precaria, debido también a condiciones de pandemia. ¿Qué más? Tenemos becas de arancel, pero estas becas de arancel tienen algunos requisitos puntuales. Nosotros contamos actualmente con la beca Universidad Tecnológica Metropolitana, que es una beca que cubre el 100% del arancel y matrícula el primer año, pero exige que exista un puntaje PSU de 710 puntos. Y además tener un promedio de enseñanza media de 6, de 6 en adelante, ¿ya? También tenemos la beca al mérito académico, que es una beca que cubre el 50% del arancel, pero también tienen que tener requisitos de puntaje mínimo de 700 puntos y haber egresado de la enseñanza media el año anterior a la postulación, o sea, inmediatamente básicamente de haber, o sea, el estudiante ingresa y postula el mismo año a la universidad, ¿ya? También tenemos la beca Excelencia Académica, que también exige un puntaje igual o superior a 750 puntos, y también cubre el 100% de los derechos básicos y del arancel durante el primer año de permanencia en la universidad. También contamos con la beca de deportistas destacados, pero esta beca en realidad tiene componente de que el alumno tiene que ingresar vía deportista destacado para poder acceder a esta beca. Y esta beca generalmente se entrega en segundo año en adelante, ¿ya? Pero tiene el alumno que hacer el ingreso especial por beca de deportista. También tenemos una beca de arancel que es una rebaja del arancel entre 500 a 300.000 pesos, presentando un puntaje PSU de 630 puntos, ¿ya? Y este descuento se hace solo el primer año en que ingresa este estudiante. Básicamente esta sería como la información. No sé si presentan alguna duda, alguna consulta que quieran realizar. Yo creo que es el momento. Perfecto, Astrid. Muy buena la información, así que abrimos la sección de preguntas para si alguien se quedó con alguna duda o algo, por favor, para que dejamos con el micrófono abierto. ¿Alguna duda, chicos y chicas? Aprovechen ahora, Astrid. Ahí vamos a ver el chat. Por mi parte, por mi parte me quedó súper claro. Bueno, ahí chicos y chicas, por favor, ahí alguna consultita. De hecho, aprovechen, chiquillos, ahora si tienen Es alguna el consulta momento. puntual del registro social de hogares, que generalmente siempre preguntan de eso, de si lo actualizan ahora, no sé. Aprovechen de consultar. Sí, se puede hacer en línea ahora, el registro social de hogares. De hecho, ahora, antes de pandemia, antes que empezáramos, ya no se podía, tú solamente podías modificar si tenías la clave única. Ahora después lo cambiaron cuando empezó a regir los IFE, y había personas que no tenían clave única. Ahora tú puedes acceder solamente con el número de tu documento de tu carnet y tu RUT. Te va a pedir también la fecha de nacimiento, qué sé yo, pero sí se puede actualizar, ¿ya? De hecho, ese trámite quedó después abierto por todas estas personas, o todos los que necesitan IFE, se empezó a hacer así. No sé si se puede arreglar en línea. Ya, las fechas generalmente, y yo por eso dije entre octubre y noviembre, porque todos los años el ministerio va variando un poco las fechas, ¿ya? Yo no te podría dar en este minuto, va a ser el 20 de octubre. El año pasado, si no me equivoco, fue el 19 de octubre, pero depende mucho del calendario Minedu, que en este minuto tenemos solo hasta septiembre o octubre procesos ministeriales, pero
esto entraría en el calendario para el próximo año. Pero, por ejemplo, siempre estén pendientes entre octubre, noviembre, mediados de octubre, se abre más o menos la plataforma. Fecha exacta no te puedo dar porque no está en calendario aún. Igual, como les dije en un principio, si por ejemplo, no sé, no pudiesen hacerla entre octubre y noviembre y justo cerró la plataforma, siempre en febrero se abre otra fecha, que generalmente es el 15 de febrero en adelante, tienen que estar pendientes de poder volver a entrar, ¿ya? Generalmente ya lleva un par de años más o menos que siempre se hace entre el 15 y el 17 de febrero, por ahí. Y esto generalmente dura hasta mediados de marzo o a finales, dependiendo de, por ejemplo, el año pasado se hizo hasta finales de marzo y este año también se extendió hasta como el 28, una cosa así. No me recuerdo bien, pero siempre es un mes más o menos que dan extra. Pero insisto, pueden ir consultando. De hecho, vamos a ver si está la página de gratuidad. Antes, porque la cambiaron, la gratuidad. Claro, no está ya la página de gratuidad, pero a ver mi Instagram. Pueden revisar el portal de beneficios estudiantiles. A veces suben fechas ahí. Pero lo que yo por lo menos siempre a mí me resulta siempre revisar el fanpage. Que insisto, antes se llama Estudiar es mi derecho. A ver si lo conozco. Y ahora se llama Subsecretaría de Educación Superior. Entonces ahí también suben las fechas. Sé que a lo mejor Facebook ya no es muy habitual. Desconozco si ahora tienen un Instagram o algo así de beneficios estudiantiles. Pero yo siempre reviso la página de subsecretaría, suben afiches de fechas y también suben ciclos de charla sobre beneficios. Es una página súper buena, o sea, a mí me agrada bastante. Y está siempre actualizada. Perfecto, Astrid. Entonces, chicos y chicas, ¿alguna pregunta más antes de pasar al concurso por ahí? ¿Alguna duda que les surjan? Vamos a ver el chat. No. Bueno, entonces veo que no hay más consultas, así que agradecer a Astrid por su buena disponibilidad y por nutrirnos con todos sus conocimientos, que por supuesto es bastante importante al momento de entrar a la universidad, saber los beneficios, el registro social del hogar, el FOAS, así que muchas gracias, Astrid, por la charla del día de hoy. No, gracias a ustedes y no sé, pues si tenían más consultas era el momento, pero igual estoy pendiente en el caso que tengan alguna, desconozco si aquí son los estudiantes acá son perdón, de enseñanza media o alguno por ahí de la universidad, siempre tienen mi contacto como para hacer alguna consulta, ¿ya? Así que no, espero que les vaya bien, estén atentos de las fechas, postulen entre octubre y noviembre al FOAS en caso que tengan que hacer, consulten, revisen, instruyanse porque siempre pasa de que llegan al momento y no están un poco desconectados o no saben bien cuáles son los procesos. Averigüen igual ustedes, chiquillos, también está toda la disposición, o sea, está toda la información en internet, es súper accesible. A título personal, cuando yo entré a la universidad, yo también tuve que hacer mis fugas y en ese momento uno tenía que llevar los papeles para que se lo hicieran. Entonces, para mí igual fue como un proceso súper extraño que yo no tenía idea de nada. Entonces, a lo mejor si me pongo en sus zapatos, puede pasar lo mismo, pero yo en ese momento no tenía tanto acceso a la información que hay ahora. ¿Ya? Entonces, instruyanse, chiquillos, revisen y cualquier cosa estoy a disposición de las consultas que tengan, no hay problema. Muchas gracias, Astrid, de parte de todos los que estamos escuchando tu charla.